Muchas gracias, estimados estudiantes, por su puntual asistencia. La- la- en esta sesión, pues vamos a continuar con nuestra materia. La sesión de hoy, pues vamos a revisar, ¿no?, los contenidos de un texto que, por cierto, les informo, a través de la plataforma ha sido agregado al em, a la parte de lenguaje y comunicación, la materia de lenguaje y comunicación, concretamente en el bloque académico, en la parte que dice documentos de lectura de la unidad 1. Estoy proyectando el campus virtual y nosotros vamos a encontrar justo aquí, donde dice unidad 1, documentos de lectura de la unidad 1. Aquí vamos a encontrar este nuevo documento que es comunicación oral y escrita, capítulos 1 al 5, de Fonseca, Correa, Pineda y Lemus. Esta es la bibliografía que vamos a utilizar en nuestra unidad número 1, complementada con la que ya había hecho referencia, las artes del lenguaje, lengua, comunicación y educación, de Escudero, García y Pérez, ¿no? Entonces, para que estemos claros de la bibliografía que vamos a utilizar. Empezaremos entonces con la explicación en base a la unidad número 1 del documento anteriormente citado. Comunicación, expresión y lenguaje son las señales, los movimientos y los signos, las formas a través de las cuales nosotros podemos expresarnos y comunicarnos. Habíamos hablado en la primera sesión que tuvimos que no solamente nos comunicamos a través del lenguaje verbal, no solamente nos comunicamos a través de la palabra, bien sea hablada o escrita, sino que también nos comunicamos a través del lenguaje no verbal. Es decir, nos comunicamos también a través de, de una manera interesante, de una manera no voluntariamente, ¿no?, o sea, de una manera involuntaria, el cuerpo está comunicando también, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales los estafadores y los mentirosos suelen usar gafas, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento ocular puede delatar y puede dar información sobre una persona cuando está siendo honesta o cuando está mintiendo. Así también, cuando una persona está nerviosa, el cuerpo lo manifiesta. Con una persona que está colérica, de la misma manera. Entonces, podemos ver nosotros en la segunda foto, ¿no?, que hay movimiento. Esta chica le está mostrando un rechazo, ¿no?, y el chico está siendo agresivo con ella, ¿no? Claro, ahí no están diciendo palabra alguna, probablemente, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que la programación neurolingüística nos ayuda mucho a entender esos lenguajes no verbales, ¿no? Es una programación neurolingüística, conexión entre el cerebro, la parte neurológica, y la comunicación, ¿no?, lingüística, ¿no?
La programación neurolingüística no forma parte del contenido de nuestra materia, sin embargo, es importante señalarla para que los estudiantes tengan conocimiento. Comunicación y expresión están relacionados. La comunicación, según Ferrer, consiste en la creación de significados compartidos a través de procesos simbólicos. Esto es muy importante. Cuando uno comunica, está creando significados. No toda expresión busca crear significados, pero la comunicación sí. La comunicación entre los seres humanos se define como un proceso sistémico que permite la interacción entre dos o más personas mediante un mismo código. La comunicación humana surge por diferentes necesidades: contacto, para comunicar a otros pensamientos, sentimientos, angustias o necesidades básicas; persuasión, para modificar los pensamientos de los demás y hacerlos coincidir con el propio. Me parece que también hemos mencionado el tema de la persuasión. John Maynard Keynes tiene un texto que se llama Ensayos sobre la persuasión, un texto muy interesante, donde el autor, John Maynard Keynes, hace referencia a comunicaciones que ha tenido con distintas personalidades relevantes de la Gran Bretaña, su época. También tenemos aquí la expansión, ¿no? Informar. Aquí tenemos que no solamente los seres humanos nos estamos comunicando, ¿no? También los otros seres vivos, sobre todo los mamíferos. Aquí tenemos a orcas y delfines que están expresando, ¿no? Y están comunicando, ¿no? ¿Qué significa expresión, no? Expresión significa que sale de adentro hacia afuera, ¿no? Uno se expresa, ¿no? Entonces las expresiones, nosotros nos expresamos de adentro hacia afuera. La diferencia de las impresiones, que son aquellos mensajes que codificamos desde afuera hacia adentro, ¿no? Nosotros tenemos impresiones, eso entra. Nosotros nos expresamos hacia afuera. Y hay que ver si al expresarnos estamos comunicando lo que queríamos comunicar. Vemos aquí que los seres humanos tenemos distintos instrumentos para comunicarnos, distintos lenguajes, distintos idiomas. Estoy aquí, es una cuestión que yo quisiera también alertar a los estudiantes que están en primer semestre de la carrera de economía y que están aprendiendo matemáticas. La matemática que nosotros aprendemos en la carrera de economía puede ser, funcionalmente hablando, apreciada de dos formas. Uno, de una manera instrumental, ¿no? Aquí, por ejemplo, la matemática financiera, ¿no? Para calcular un interés, para calcular el monto, para calcular los pagos mensuales que tengo que hacer, las anualidades, etc. Esta es una función, ¿no? Instrumental que cumple las matemáticas, ¿no? Y eso es muy importante porque nos va a servir en nuestro desarrollo profesional, si es que nos dedicamos a las finanzas, ¿no? Si es que nos dedicamos a los proyectos, a la evaluación de proyectos, a la evaluación económica y financiera de los mismos. Pero hay otra función adicional que cumple las matemáticas en economía y que a veces no se la deja suficientemente explícita. Y esta es la función de ser un lenguaje. Así como nosotros podemos comunicarnos en castellano, que lo estamos haciendo en castellano, en español, y también nos podemos comunicar en inglés, podemos comunicar en francés, si es que tenemos conocimiento de sus idiomas, o nos podemos intentar comunicar en chino, etcétera, ¿no? Si quisiéramos comunicarnos en chino, probablemente tendríamos dificultades, ¿no? Porque los chinos no utilizan nuestros mismos caracteres, nuestro mismo alfabeto. Ellos tienen otra forma como construir las ideas y las palabras. Entonces, una persona que habla castellano hispanohablante tendrá dificultades en entender lo que está escrito en chino.
Lo importante es que tengamos en cuenta que en economía también nos comunicamos a través de los números. Y allí es donde radica la importancia del aprendizaje, del cálculo diferencial, del cálculo integral, de las ecuaciones diferenciales, del cálculo variacional, de la optimización dinámica y de toda esa matemática que se va complejizando a medida que vamos eh, aprobando los cursos. Resulta que los economistas utilizamos las matemáticas también como un lenguaje. Y al utilizarlo como un lenguaje, no significa que con el uso de los números intentamos llegar a una respuesta. No lo utilizamos como, por ejemplo, 2 más 2. ¿Cuánto es eso? 4. Esa no es la intencionalidad del uso de las matemáticas en esta segunda función que les estoy mencionando, sino más bien la de decir con números lo que pudiéramos decir con palabras. O sea, más o menos como que yo digo, yo puedo decir este mismo mensaje en español o lo puedo decir en otro idioma, lo puedo decir en inglés y estoy comunicando el mismo mensaje. También lo podría decir en matemáticas, en lenguaje de matemáticas, ¿no? Y de esa manera estoy comunicando. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, en vez de decir en palabras la variación del producto anual, yo podría poner una Y un puntito arriba, ¿no? Y punto arriba significa la derivada de Y con respecto al tiempo, o sea, la variación de Y. Entonces, en vez de decir en palabras la variación del producto de un año a otro, yo me referiré como Y puntito. Ya, este es apenas un ejemplo, ¿no? Entonces, con esto quiero dejar sumamente claro que las matemáticas también forman una especie de lenguaje, sobre todo en economía. Por eso es que cuando estamos en los cursos avanzados, nosotros vemos una gran cantidad de párrafos enteros llenos de fórmulas. Pero esas fórmulas no es que nos van a permitir llegar a una solución. Esas fórmulas lo que nos van a informar o a comunicar es la idea que está subyacente a un modelo económico determinado. ¿Ya? Eso es muy importante. Las matemáticas no solamente son instrumentos para llegar a un guarismo o a una respuesta, sino que también son un lenguaje. La comunicación interrelaciona agentes, mensaje, canal, referente y situación. Como estamos viendo allí, el agente emisor y el agente receptor forman parte de la comunicación. Si es que no hay agente receptor, no hay comunicación. Lo que hay es un monólogo, ¿no? Un monólogo es cuando uno se habla con uno mismo. Por ejemplo, yo podría en este momento definir mi situación como un monólogo si es que nadie estuviera en el curso, ¿no? Afortunadamente, tengo una cantidad importante de estudiantes, casi 40 estudiantes, entonces se vuelve un acto de comunicación entre el emisor, que soy yo, y ustedes que son los receptores. Lo hacemos a través de un canal. El canal tradicional era el aula, pero dado que no podemos físicamente vernos, lo estamos haciendo a través de un aula virtual. Ese mensaje que estoy comunicando tiene que ver con los contenidos de la materia lenguaje y comunicación y la situación, el contexto en el que nos encontramos y el referente que es ese objeto sobre el cual estamos haciendo referencia. Ese objeto puede ser un objeto concreto, puedo estar hablando yo de la producción de camarón en toneladas métricas, es algo concreto, o puedo hablar de algo abstracto, ¿no? Como las palabras, ¿no? Las palabras son categorías abstractas, ¿no? La transmisión de la información de un sujeto a otro forma parte de la comunicación, es importante para el comportamiento humano,
entenderlo, así como también entender la estructura de la sociedad. Las palabras buscan enlazar al ser humano con lo que lo rodea. Las palabras pueden provocar sentimientos o tal vez pueden no provocarlos. Pero nosotros, También, profe, adelante. también pueden lo que es provocar sentimientos, ¿ves? Sentimientos, o lo que son emociones. O sea, las palabras pueden provocar sentimientos, eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que tú me estás ratificando, ¿verdad? Sí, ahí me equivoqué y me refiero a que también emociones. Claro, sentimientos y emociones, ¿no? Correcto. Vamos a ver justo a renglón seguido lo que son las funciones del lenguaje, ¿no? Y precisamente, pues, eso nos permite comunicar, ¿no? Podemos comunicar un contenido, podemos comunicar emociones y también podemos comunicar la necesidad de que nos presten atención, ¿no? Y precisamente sobre cada uno de estos tres puntos hace referencia las funciones del lenguaje, ¿no? Que es lo que vamos a tratar justamente eh, a continuación, ¿no? Entonces, lograr que se pueda comunicar las personas eh, ayuda pues a transmitir significados. Los significados se transmiten a través de las palabras, ¿no? Lo que les había mencionado anteriormente, la diferencia entre expresión y comunicación. La expresión sale de nosotros y puede que tengamos la necesidad de construir significados o no. Dice aquí, expresión basta con manifestarla, se dé o no la recepción por parte de la otra persona. Un medio de expresión es el Twitter. Cuando nosotros escribimos un tweet, nosotros nos manifestamos sobre algo. Incluso podremos manifestarnos sobre algo sin ni siquiera escribirlo. Podemos hacer un retweet, ¿no? Retuiteamos algo que otra persona escribió y no tenemos eh, la necesidad de, de que las otras personas que leyeron nuestro Twitter nos manifiesten lo que ellos han comprendido o no. Nosotros simplemente expresamos, ¿no? Hacemos público algo, una idea, pero no construimos un significado, ¿no? Ni tampoco nos interesa lo que pudo haber entendido la otra persona. Esa es la libertad de expresión. Podemos decir lo que nos da la gana, ¿no? Podemos expresarnos sin necesidad de que las otras personas entiendan lo que yo entiendo de lo que me estoy expresando. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo escribo en un Twitter, qué bueno que es el neoliberalismo, porque a mí me gusta mucho el liberalismo. Y el neoliberalismo es, como obviamente, como es obvio, un liberalismo nuevo, ¿no? Yo podría decir eso, ¿no? Y me expreso y lo lanzo. Estoy dando a entender que el neoliberalismo es algo parecido al liberalismo, pero que es nuevo, ¿no? O sea, el neoliberalismo es un nuevo liberalismo, ¿no? Eso es lo que yo estoy dando a entender cuando afirmo eso, lo lanzo al Twitter, algunas personas me pondrán like, otras personas me pondrán una carita feliz, qué sé yo, ¿no? Si es que estoy en Facebook, por ejemplo, me pondrán like. Sin embargo, sin embargo, ahí no hay comunicación, ahí hay una simple expresión de una idea, que por cierto, hago una aclaración al respecto, es erróneo o es equivocado pensar que el neoliberalismo es
está relacionado necesariamente con la filosofía liberal. Porque si ustedes se ponen a pensar, Eloy Alfaro se decía que era liberal, ¿sí o no? Eloy Alfaro era liberal. Entonces, ¿Eloy Alfaro sería neoliberal? Eso como que no parece, ¿no? Sí, como si Eloy Alfaro era liberal y el neoliberalismo es un nuevo liberalismo, entonces los neoliberales deberían ser alfaristas, ¿no? Y deberían de reivindicarse la gente que le agrada el pensamiento alfarista como neoliberal. Pero evidentemente allí hay mucha tela que cortar, ¿no? Hay un texto muy agradable que se llama La doctrina del shock de Naomi Klein, en donde Naomi Klein un poco da unas explicaciones de por qué el neoliberalismo en realidad debería llamarse neoconservadurismo. Es decir, el neoliberalismo, semánticamente hablando, tiene limitaciones, ¿no? Eh, Cuando yo me refiero a semántico, me refiero a significado, ¿no? Entonces, cuando yo hablo aquí arriba de comunicación, la comunicación busca entendimiento, busca algo común por medio del lenguaje. Entonces, yo ahora, en esta plática, en lo que estoy comunicando con ustedes, le estoy dejando una duda, ¿no? Le estoy dejando una curiosidad. O sea que el neoliberalismo no ha sido lo mismo que el liberalismo. No, no lo es, ¿no? Y precisamente ese sofisma, ¿no? O esa supuesta verdad, porque las palabras comunican, ¿no? Y transmiten significados, precisamente es una estrategia para evitar la comprensión del programa económico, político, eh, institucional y filosófico de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Es decir, el neoliberalismo en realidad tiene muy poco de liberal, ¿no? Lo único libre en el neoliberalismo es el libre comercio, nada más. Es lo único libre, el libre comercio y la libre movilidad de capitales. ¿Ya? Pero de eso no hablaban los liberales en el siglo XIX. Los liberales hablaban de la libertad de las personas y reivindicaban la vida, reivindicaban la libertad, reivindicaban eh, la decencia, la vida digna, la vida decente, ¿no? Eh, y bueno, una serie de valores que se resume en la famosa frase libertad, igualdad y confraternidad, ¿no? Ese es el ideario de la Revolución Francesa en 1789. No, no vamos a hablar de eso en esta sesión, simplemente para dejar explicitado de que no es lo mismo expresión que comunicación. Expresión es decir cualquier idea. Puedo decir una idea extraordinaria o puedo decir una completa basura de idea, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, es un buen ejemplo de la expresión, ¿no? El reggaetón expresa tonterías, ¿no? Expresa absurdos, antivalores, ¿no? Y sin embargo, pues la gente consume eso, ¿no? Ahí no hay ninguna comunicación en lo absoluto, no se construye ningún significado. Entonces, hay comunicación cuando en una expresión que corresponde a la realidad de un sujeto hay intercambio de ideas con otro u otros. Cuando existe la intención psicológica de unión, cuando dos o más individuos logran pensar y sentir de tal forma que las ideas de unos se vuelven bienes compartidos de los otros, se hacen común. ¿Ya? Y finalmente, ya hemos hablado de la comunicación, a través de qué medio o a través de qué vehículo se comunica la gente. Se comunica a través del lenguaje. El lenguaje es un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa, de acuerdo al antropólogo Harris Morris, ¿no? Y el entendimiento del lenguaje se relacionan, claro que sí, como les había mencionado, si yo me pongo aquí a escribir en chino, ustedes no van a poder entender, ¿no? O sea, no se va a poder construir significados y por lo tanto no nos vamos a poder comunicar.